Estamos presentando Horizonte Educativo. Juan Antonio Rodríguez Beltrán es Horizonte Educativo. En Horizonte Educativo, FECODE informa. Para presentar información de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación FECODE, hemos establecido comunicación una vez más con el profesor Miguel Ángel Pardo Romero, miembro del ejecutivo de esta organización sindical. Profesor Miguel, muy buenos días, gracias por seguirle madrugando a la educación, lo mismo que al sindicalismo y a los temas políticos de la vida nacional. Bueno, Juan Antonio, un saludo vital, fraternal y pedagógico a ti, a la mesa de trabajo de Horizonte Educativo y por supuesto a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día y por supuesto siempre que tú lo requieres, aquí madrugando a los temas de la educación y del mundo laboral. En primer lugar, pues manifestar nuestra profunda consternación ante el fallecimiento del compañero William Agudelo Sedano, presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, sucedido hace unos días. Nuestro abrazo solidario y fraternal a su compañera, a su hijo e hija, a toda su familia y a sus compañeros de lucha del colectivo Leonardo Posada y del Partido Comunista. Homenaje al ser humano, al maestro, al líder social y político. El magisterio y la comunidad educativa estamos de luto. Hasta siempre, compañero William. Profesor Miguel, cuéntele a la audiencia de Horizonte Educativo cómo avanzan las negociaciones entre la FECODE y el gobierno nacional. ¿Se han llegado a algunos acuerdos? Bueno, en cuanto al estado de la mesa de negociaciones FECODE-Gobierno, como ya hemos informado, la negociación inició el pasado 22 de junio y hasta ahora los temas abordados han sido sobre la expedición de 3 decretos cuyos textos ya estaban acordados, a saber el curso de formación para el ascenso de 8.000 educadores y educadoras, el establecimiento de la proporcionalidad de la prima de vacaciones y el ajuste de la bonificación pedagógica del 2021, que corresponde incrementarla de 15 a 19% para este año y obviamente sobre los criterios de retorno o no a clases presenciales. Tal como lo hemos denunciado, el gobierno nacional permanentemente intenta trasladar la negociación o a la negociación colectiva mejor tanto de los trabajadores del Estado en general como la que tiene con FECODE, intenta, repito, trasladar la orden del partido de gobierno expedida mediante comunicado del 28 de mayo de no negociar con el movimiento social, en el caso en ese momento del paro nacional y en vulnerando el decreto 160 del 2014 que obliga al gobierno nacional y a los gobiernos locales a la negociación de los pliegos de peticiones de las organizaciones sindicales del Estado, decreto que está respaldado ese parte de la normativa vigente y de los convenios de la OIT que le otorgan carácter vinculante a lo que se pacte. En virtud de lo cual los ministerios de Hacienda y de Educación persisten en desconocer e incluso renegociar lo acordado en 2019 sobre los 3 decretos y tratar de desconocer el carácter de interlocutor válido en condición de igualdad de las centrales obreras y FECODE, pretendiendo reducir nuestras propuestas o nuestras fórmulas de materialización de los puntos del pliego en insumos y no en acuerdos entre las partes, como dije anteriormente, en condiciones iguales estamos en la mesa. Por tal razón, FECODE está adelantando reuniones exploratorias con la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, COIT, que es una instancia tripartita creada por acuerdo del gobierno, los empleadores y los representantes de los trabajadores de Colombia, lo cual ha contado desde su fundación con el patrocinio de la OIT. El martes próximo continuaremos las sesiones de la mesa de negociación con la discusión sobre los 3 decretos mencionados. En segundo lugar, sobre el tema de la mesa de negociación, pues el punto central es el tema del derecho a la vida y a la salud de la comunidad educativa, es decir, el retorno a la escuela presencial, frente a lo cual se llegó a un acuerdo parcial el pasado 8 de julio. Es parcial porque es el primero en el marco de la negociación y porque no es completamente satisfactorio para el magisterio, dadas las peticiones que tenemos sobre el particular para salvaguardar la vida y la salud, pero sí pone frenos, algunos frenos a la desaforada y letal competencia que hay ahora entre gobierno nacional y algunos locales como el de Bogotá para el retorno a clases presenciales sin atender condiciones que salvaguarden la vida y la salud de las comunidades educativas. La principal contradicción que hemos tenido sobre el tema se refiere a que el gobierno nacional insiste en un retorno total en todos los colegios del país, haya o no condiciones. La posición de FECODE es que debe ser
gradual a medida que las sedes escolares vayan cumpliendo con los requisitos establecidos por la comunidad científica y de salud para el retorno o no a la escuela presencial. En particular, resaltamos tres: el índice de positividad, la ocupación de las camas UCI y la exigencia para mitigar el contagio entre 1 metro y otro de distancia de los estudiantes en las aulas. El primero significa que si en una comunidad, llámese municipio, localidad o comuna, se hacen pruebas PCR, RT en las últimas semanas y la positividad de esas pruebas es mayor al 3%, pues hay riesgo de contagio en los colegios de esa comunidad. El 10% ya es considerado alto. El segundo es sobre el tema de las camas UCI, que si existe 75% de camas UCI para arriba o alerta roja hospitalaria en una comunidad, pues es altamente inconveniente el retorno presencial. El gobierno nacional lo ha fijado en 85% para otros establecimientos públicos, pero se niega a aplicarlo en general, incluso a la escuela. El tercer punto indica que el metro de distancia exige una condición vital, como es la renovación permanente del aire y la calidad de los tapabocas con los requisitos del INVIMA. Es decir, el gobierno dice la mitad, que la OMS respalda el metro de distancia, pero no dice el rigor que debe tener eso. Finalmente, el gobierno nacional reconoce en el acuerdo que debe aplicar estos criterios, pero se niega a precisar los porcentajes mencionados, dado por supuesto que no le interesa, dado que la positividad acumulada del país está en 25.7% a corte del 9 de julio y en Bogotá está 5 veces por encima de lo considerado alto. La ocupación de camas UCI está entre el 84 y el 99% de las diferentes regiones del país, a lo que se agregan filas de personas a la espera de camas UCI y declaratoria de alerta roja en varias ciudades del Colombia, y salvo 5 departamentos que se consideran con afectación moderada, 27 departamentos y Bogotá se clasificaron como afectados altamente por el COVID. A su vez, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca, que son las 5 de las 15 regiones más afectadas, sus gobiernos han sido los más arbitrarios en la amenaza de la bolsa o la vida si los maestros no se exponen injustificadamente al contagio junto con toda la comunidad educativa. Ante esto, FECODE dejó una constancia como parte integrante de lo que se pactó, y ahora entonces viene cómo se contrarresta la falencia del acuerdo, es decir, en la precisión de los porcentajes y de los requisitos para salvaguardar la salud en el denominado metro de distancia. Entonces aquí los gobiernos escolares quedan facultados en el acuerdo para exigir que se cumplan estas y otras condiciones de bioseguridad y su cumplimiento previamente al retorno y en coherencia, a la suspensión de la presencialidad si no se cumplen, dado que el seguimiento es de carácter permanente por parte de los gobiernos escolares, como también se contará con la participación de FECODE y sus filiales, rectores y directores rurales y padres y madres de familia en mesas que harán seguimiento en las regiones y a nivel nacional. En nuestra opinión, debe atenderse diaria o semanalmente los índices de positividad por parte de los gobiernos escolares. Estos son publicados, si se cumple o no con rigor los requisitos mencionados para que pueda haber el metro de distancia entre estudiantes y la ocupación de camas UCI. Esto es permanentemente publicado y verificable. Y en el caso de las camas UCI, pues invitamos a que se invoque especialmente el parágrafo primero del artículo cuarto del decreto 580 del 2021, en el cual el gobierno establece que no podrá haber presencialidad en sitio con aglomeración si existe un porcentaje igual o superior al 85% de ocupación de camas UCI. El acuerdo también rescata el derecho al acudiente padre o madre a proteger la vida de sus hijos e hijas, no enviándolos a la escuela presencial sin que medie ningún certificado de salud y sin que un funcionario alguno de las secretarías de educación puedan amenazar, por favor, con dejar sin derecho a la educación a los estudiantes si no se expone el contagio. El acuerdo también exige el esquema completo de vacunación para los educadores, trabajadores administrativos y de servicios generales, y aunque no quedó consignado en el acuerdo, reiteramos permanentemente que se acelere el proceso de vacunación de toda la comunidad educativa y de la población en general, punto en que se avanzó enormemente gracias al paro nacional. El respeto a la jornada laboral, la asignación académica y las funciones propias del cargo también hacen parte del acuerdo, como también las inversiones previas para bioseguridad, conectividad y acceso a las tecnologías de la comunicación. Le hemos exigido al gobierno nacional que plasme estos avances en un acto administrativo. Luego, en conclusión, la batalla de la semana que empieza por parte de la Federación, sus filiales y las demás organizaciones del sector educativo y los gobiernos escolares será limitar la presencialidad solo en donde se salvaguarde la vida y la salud acorde con los avances mencionados y consignados en el acuerdo, la normatividad que nos favorece a nivel general y las orientaciones establecidas por la comunidad científica y de salud, obviamente con el respaldo de los órganos internacionales del sector que son de obligatorio cumplimiento.
Profesor Miguel, ¿y qué tiene que decir la FECODE en lo que hace referencia a la circular 17 emitida recientemente por el Ministerio de Educación Nacional? Bueno, en cuanto a la circular 17 de junio del 2021, esta pretende falladamente convertir un triunfo con una derrota. El retiro de la reforma tributaria evitó la pauperización completa de los más pobres, la ruina de las capas medias y la miserable pretensión de congelar los salarios por 5 años de los trabajadores del Estado, incluido el magisterio. El hundimiento del proyecto de ley 010, además de salvar lo que sobrevive el derecho a la salud pública, salvaguardó el régimen especial de los educadores y educadoras del Estado y evitó la desestabilización del FOMAC. En el marco del paro nacional, FECODE, unido con otros sectores democráticos, logró el archivo de varios regresivos proyectos de ley, entre otros el conocido como Homeschool, que pretendía atentar contra el carácter profesional de la docencia y la función social de la escuela, el proyecto de ley 032, que buscaba imponer la figura del tutor, quien actuaría directamente por órdenes del ministerio, atentando contra la libertad de cátedra, la autonomía del gobierno y la democracia escolar, el proyecto de ley 211, que buscaba judicializar la protesta pacífica, y en el caso del proyecto de ley 400 sobre la reforma a la legislación en materia de deporte, FECODE logró que se aprobara una modificatoria evitando que el Ministerio del Deporte ejerciera inspección y vigilancia en educación preescolar básica y media, limitándola a los clubes deportivos. Al archivo o a la modificación de los anteriores proyectos se suman el retiro del proyecto de ley 277 en diciembre, que pretendía suprimir el nivel educativo de preescolar de 3 grados. Los alcances del paro además han desbordado los logros mencionados, dejando al descubierto el carácter profundamente rapaz del establecimiento neoliberal y el carácter dictatorial del gobierno, tal como lo mostró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la visita de Colombia entregado esta semana. Luego, la circular 017 el 4 de julio expedida por el ministerio, repito, busca falladamente desalentar al magisterio, tratando de convertir un triunfo obvio en una derrota, y como siempre el gobierno nacional pretexta el derecho a la educación para tratar de justificar sus arbitrariedades, las cuales son evidentes al negar que sean los gobiernos escolares los que determinen el rumbo académico tal como lo establece la Ley General de Educación y su decreto reglamentario 1860, los cuales son los órganos idóneos para reorganizar los currículos, especialmente los contenidos, y ajustar las actividades académicas acorde con las realidades de cada colegio, teniendo como referente garantizar el calendario académico como históricamente lo ha hecho el magisterio debido a su indeclinable compromiso con las comunidades educativas. La perversidad mayor de la mencionada circular se observa al presionar que actividades escolares no presenciales desarrolladas en extensas jornadas laborales se deben reponer, entre comillas, presencialmente, con el agravante que tal absurda condición se utiliza para presionar el retorno a la escuela presencial sin que los ministerios de Educación y Salud garanticen la salvaguarda de la vida y de la salud. En este orden de ideas, rechazamos la clara intención revanchista de la circular 017 y le exigimos al gobierno que deje de aprovecharse de las enormes dificultades de la pandemia y de la situación social de las comunidades educativas para generar conflicto y fractura entre ellas. Le exigimos al ministerio que no siga siendo un obstáculo para la garantía de la educación, y en el tema que nos ocupa, que derogue el mencionado acto administrativo, respete la autonomía territorial para que, con base en las determinaciones del gobierno escolar, se materialicen los ajustes curriculares necesarios en favor de los niños, niñas y jóvenes. Profesor Miguel, muchas gracias por estar en contacto permanente con Horizonte Educativo, madrugándole a la educación y, como siempre, a los temas políticos y sindicales del país. Bueno, el martes continuaremos en la mesa de negociación con los temas pendientes mencionados, incluido por supuesto nuestras exigencias sobre la directiva 017. Estemos atentos a las comunicaciones institucionales de FECODE y sus filiales. La oscura propaganda del régimen y sus acólitos no nos dividirá, no nos doblegará ni nos callará. Abrazos a todos y todas.